Solo faltan 2 domingos para celebrar el Domingo de Resurrección al final del mes. Le invitamos a que participe aquí en Betania. Y si no vive aquí en el área de Redding, le animamos que busque una congregación donde pueda reunirse el Domingo de Resurrección. Domingo muy especial para nosotros los cristianos. Un día donde celebramos no solamente la muerte del Señor, pero su resurrección en ese fin de semana, especialmente el domingo. Y por eso nosotros creemos aquí en Betania que todos los domingos son domingo de resurrección. Y hoy queremos continuar en nuestra serie del libro de Hechos. Estamos hoy en el capítulo 14 y vamos a ver todo el capítulo que tiene que ver con este viaje misionero de Pablo, que comenzó en el capítulo 13, su primer viaje misionero. Y Pablo en este capítulo nos enseña su perseverancia, su tenacidad, su determinación. Porque él entendía que la vida cristiana no iba a ser un huerto de rosas, que iba a ser que iban a haber tiempos difíciles, que iban a haber tiempos de ser perseguidos y blasfemados y ridiculizados y más. Pero él entendía que el Señor había dicho que el cristiano tiene el privilegio de tener la salvación en Cristo, pero también tiene el privilegio de sufrir por la causa de Cristo. Ambos son privilegios. Reconocemos que llevamos nosotros, cada vez que predicamos el Evangelio, llevamos 2 reacciones, una de aceptación y otra de rechazo, una quizás amigable y otra quizás no tan amigable. Y Pablo en este viaje misionero se ha dado cuenta de que él ha sufrido por la causa de Cristo. En el capítulo 13 vimos cómo la gente lo trató. Y ahora en el capítulo 14 vemos la misma idea, porque sabemos que la salvación es gratis. Eso es una buena noticia. La mala noticia es que Satanás va a hacer todo lo posible para que otros no la reciban. Sabemos que la salvación es gratis para todo el mundo, pero sabemos la mala noticia es que no todo el mundo la quiere. Nosotros reconocemos que la vida cristiana tiene que incluir o va a incluir tribulación. Dice la Biblia en el versículo 23 del capítulo 14, él le dijo a ellos en esta iglesia: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Pablo está compartiendo eso con sus hermanos aquí, que la tribulación es algo que tenemos que entender en la Biblia, es para todos. La tribulación es inevitable muchas veces. La tribulación es la que nos lleva a la puerta del mismo reino de Dios. La tribulación puede venir en cantidad, muchas o pocas, pero puede venir muchas. Pero sabemos que la tribulación es temporera. Sabemos que en algún momento la tribulación terminará, un día terminarán los vientos y las tormentas de la vida. Y en este capítulo vemos a Pablo y vemos que la oposición no podía impedir la misión de Pablo. No podía impedirla. Había oposición desde el principio, los versículos 14, noten los primeros versículos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Noten
estas personas atacando el mensaje de Pablo, atacando la misión de Pablo. Y la Biblia dice que eso no detuvo a Pablo. Dice la Biblia, por lo tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de la gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Y vemos aquí, hermanos, que la oposición no podía impedir la misión de Pablo. Sabemos que cuando uno comparte la verdad de Dios, habrán personas que están a favor de eso, están con nosotros, pero hay gente que están contra nosotros, como el Señor le dijo a los discípulos. Él le dijo, si alguien no está conmigo, está contra mí. El Señor dijo, si el mundo los odiare, estén seguros de algo, me odiaron a mí primero. Pablo y Bernabé entendían que estas personas, que esta gente estaba dividida, versículo 4, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrontarlos y apedrearlos, que dice la Biblia, dice, habiendo sabido de esto, en el versículo 6, dice, se lanzaron, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina. ¿Y qué hacían allí? Predicando el Evangelio. Entonces Pablo no permitió que la oposición impidiera su misión. Y vemos aquí un pequeño paréntesis, porque hay un milagro que ocurre en este capítulo y tenemos que tratarlo así. Noten, versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Se imaginan sus piernas? Sin músculos, sin fuerza. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para sanarlo, para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Un milagro. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Qué interesante que las personas quieren adorar a los seres humanos como dioses en vez de adorar a Dios. Parece irónico eso. Versículo 12, y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo todos y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Pensaban que ellos eran dioses. Hermanos, la persona perdida, la persona no creyente, es más rápido adorar a algo o a alguien que puede ver que al verdadero Dios. ¿No es así? ¿Cuántos líderes que la gente los siguen y los tratan como ídolos? Líderes religiosos, gente popular en las redes. Gente que viajan lejos para ver a esos individuos como si fueran dioses. No leen su Biblia, no oran, no van a una iglesia, pero se aparece una gran figura eclesiástica como el Papa o algún otro hombre o mujer, viajan para verlo.
Qué interesante, prefieren lo que pueden ver que lo que no pueden ver. Prefieren la imitación a lo real, aunque Dios no lo vemos. Vemos su mano en todo lo que vemos. Los apóstoles, cuando oyeron que ellos querían tratarlos como dioses, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ellos no querían esto, ellos estaban desilusionados y molestos por esto, con tristeza, y de varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis, dejen la idolatría y os convirtáis a quién, al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Noten a dónde va Pablo: a la creación, desde el principio a Génesis. Y en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, libre albedrío que nos dio. Si bien nos se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos ¿qué? Lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Noten, él dice aquí, Dios está envuelto en su creación. Dios está involucrado, mejor dicho, y es paciente. Noten el versículo 16 y 17. Y proveedor. Él es el que provee todo esto, el sustento. Y diciendo esas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciesen sacrificios. Mataron quizás 2 bueyes para sacrificar a ellos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¡Wow! Hermanos, y uno pensaría, wow, ya Pablo, deja de estar haciendo lo que estás haciendo, te van a matar. Lo dejaron por muerto, quizás murió y Dios lo resucitó, no sabemos con seguridad, algunos piensan así. Porque dice, rodeándole los discípulos, obviamente quizás orando por él, curando sus heridas, no sabemos. Él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Noten que él decidió volver a predicar. Esto no lo iba a detener a él. La tenacidad de Pablo, la perseverancia de Pablo, no impidió. La oposición no impide la misión de Pablo. Pero en segundo lugar, ¿por qué Pablo podía hacer todo eso? ¿Por qué tan firme? Hermanos, por el mensaje que él llevaba. Segundo punto es la confianza en el impacto del mensaje de Pablo, que no era el mensaje de Pablo, era el mensaje de Dios a través de Pablo, pero Pablo era el que estaba predicando este mensaje. ¿Cuántas veces vemos en este capítulo que anunciaban el evangelio, que predicaba el evangelio, que del versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Antioquía, a Iconio y Antioquía? Y va con el resto del Nuevo Testamento del apóstol Pablo, cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Noten, Pablo no se avergonzaba del evangelio. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Noten, el mensaje de Pablo era lo que le daba confianza a Pablo. Y sabía que este mensaje iba a impactar al mundo. Es la palabra de Dios. Por eso claramente la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Noten 1 Corintios 2.
varios versículos aquí. Dice, así que hermanos, versículo 1 y 2. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Noten el mensaje de Pablo. Ese era su mensaje. Ese era su mensaje, llevar el evangelio a otros. Y el mensaje era lo que iba a impactar al pueblo, era la predicación. Noten más abajo en 1 Corintios 2, 13 y 14. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Noten, hermanos, que la predicación de la palabra va a traer dos resultados. Algunos van a percibir y van a aceptar por medio de la obra del Espíritu en su vida, pero otras personas van a rechazarlo y el mensaje va a ser como locura para ellos. Y por eso tenemos nosotros que seguir predicando el evangelio. No todos van a aceptar, no todos van a creer. Y sabemos eso. Pero seguimos como Pablo, con tenacidad. Aunque nos rechacen aquí puede que nos acepten. Aunque rechacen el mensaje de salvación de un lado, en el otro lado, o la otra persona quizás lo reciba. Todo se trata de la obra del Espíritu en el corazón de la persona. Nuestro trabajo es predicar. Nuestro trabajo es compartir el evangelio, que es el poder de Dios. No filosofías humanas, no palabrerías de psicología o de algún tipo de método humano. Es la palabra de Dios la que transforma los corazones. Es la palabra de Dios que cambia vidas. Es la predicación de la palabra. Por eso no podemos echar a un lado la predicación, que es el poder de Dios. Y vemos los resultados de este ministerio de Pablo, de la tenacidad de Pablo, de la perseverancia de Pablo. ¿Qué vemos? Bueno, vemos que al final del capítulo vemos lo que pasa en esta iglesia. Pablo dice, confirma los ánimos de los discípulos, les exhorta, y vemos ahí ese ministerio de animar, de exhortar a que permaneciesen en la fe. Y él era el ejemplo. Él demostró que la persecución, que aún apedreándolo, eso no lo iba a detener a él de seguir al Señor. Y él les recordó a ellos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ahí Pablo comienza a organizar la iglesia. Constituyeron ancianos, encomendaron a otros a la obra del Señor. Y vemos que siguió predicando. El versículo 25, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Y vemos ahí otra vez que fueron donde ellos habían sido encomendados a la gracia del Señor. Y después vemos al final que ellos testifican de lo que Dios hizo. Y qué bendición cuando alguien comparte lo que Dios ha hecho en su vida. Dice, habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios. Noten, no que había hecho Pablo o Bernabé o otros, que había hecho Dios con ellos, y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y este es el primer viaje misionero que vemos aquí, el final del primer viaje misionero, donde vemos que la oposición no puede impedir la misión de Pablo. Y vimos en segundo lugar que la confianza en el impacto del mensaje de Pablo fue lo que lo mantuvo a él. Y luego vemos los resultados. Y el resultado principal es que Dios recibe la gloria.
Es que todos pueden ver que fue Dios que hizo. Porque a Dios le encanta que le demos gloria a Él, porque Él es el que lo hace todo en nosotros y a través de nosotros. Y hermano, le animo a que, como dice Pablo aquí, a seguir en la gracia de Dios, a permanecer en la fe, a pesar de las dificultades, a pesar de las desilusiones, a pesar de los tropiezos, sigamos como Pablo, una fe que persevera. Oremos.